Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 162. La segunda reina del reino Dragonite. A la mañana siguiente, Celestia, con su Budeu en brazos, y Will, con su Meuscarada en brazos, salieron. Su destino del día era el museo. Jeje, tu Meuscarada es tan lindo, dijo Celestia, sonriéndole a Will. La gata se había levantado muy tarde la noche anterior y seguía profundamente dormida. Estaba abrazada a Will como un pulpo, con la cabeza apoyada en su hombro, ronroneando suavemente. Está bien, dijo Will con una sonrisa orgullosa, como la de un padre cuya hija acaba de recibir un cumplido. Le dio una suave palmadita en la espalda. Su abrazo era esponjoso, como sostener un peluche enorme. Meow tilde, murmuró Meuscarada en sueños, pero no daba señales de despertar. Parecía que Will tendría que cargarla hasta que decidiera despertar sola. Había considerado dejarla en el apartamento, pero tras pensar en las consecuencias, desistió rotundamente. Meuscarada odiaba que lo dejaran atrás, ni siquiera temporalmente. Durante sus 2 años en las montañas, había cometido un error similar. Se despertó temprano para buscar comida y se alejó demasiado. Para cuando regresó a su cueva, habían pasado más de 2 horas. Meuscarada, que se había despertado mientras tanto, pensó que la había abandonado. El gato entero era como una esposa cruelmente abandonada, arrodillada en la cueva como un árbol marchito, completamente desprovista de vida. Eso lo asustó tanto que pensó que estaba deshidratada. Después de todo, aunque parecía una gata, su cuerpo tenía características vegetales. Inmediatamente la llevó a un manantial, donde tomaría el sol. La revivida Meuscarada le dio una buena paliza. No los típicos toques juguetones, sino arañazos reales y furiosos que le hicieron sangrar. Le llevó varios días persuadirla para que finalmente lo perdonara. Pero desde entonces, ella siempre se mantenía a menos de 5 metros de él. Y él nunca se atrevía a dejarla atrás sin decirle primero a dónde iba. Suspiró Will, pensando en el pasado. Ya casi llegamos, sonó la voz emocionada de Celestia. Más adelante, un gran edificio circular se alzaba a lo lejos. Debía ser su destino, el Museo del Jubileo. Pero casi no había nadie en la entrada, solo un viejo guardia de seguridad dormitando en un taburete, y su diligente Bidoof montando guardia a su lado. Sirtilde Celestia se inclinó y llamó suavemente. Entra, murmuró el anciano, apenas abriendo los ojos antes de volver a recostarse. Bueno, entonces te daré las entradas, dijo Celestia con una sonrisa de impotencia. Se las entregó al Bidoof a sus pies. El Bidoof las tomó entre sus dientes y las colocó en una cesta de bambú cercana, luego se quedó mirándolas fijamente. Vamos, dijo Will, sin querer perder más tiempo. Cargó a Meuscarada, que aún dormía, y entró. El espacio interior era bastante grande, pero no exudaba una fuerte sensación de historia. Parece que fue construido recientemente. Dudo que haya mucha historia real aquí, dijo Will, sacudiendo la cabeza. Está tan desierto. Parece que a la gente de Jubilife no le interesa mucho la historia, dijo Celestia, mirando a su alrededor. Había muy poca gente en todo el museo. Quizás no es que no les interese la historia, sino que simplemente no les interesa este tipo de exhibición tradicional y aburrida, bostezó Will. Siendo transmigrante, ¿cómo iba a ignorarlo? Si le pidieran que fuera a un museo a ver estas cosas, tampoco le entusiasmaría. Pero si subieras ese mismo contenido a una plataforma de vídeo y lo editaras de forma interesante, no le importaría dedicarle tiempo a aprender sobre él. Sirtilde. Ven a ver esto. Gritó Celestia con voz emocionada. Will la miró. La joven tenía la cara pegada a una vitrina. ¿Qué pasa? Will se acercó y echó un vistazo dentro, pero inmediatamente puso los ojos en blanco. La botella de leche del dragón guardián Lan dentro de la vitrina había un biberón verde jade. Era idéntico al del santuario de Pueblo Azalea. ¿Por qué saben todos que usé biberón? Will frunció el ceño, sumido en sus pensamientos. Será Liz. Estaba seguro de ello.
Liz había llegado a la región de Sinnoh y se había quedado allí un tiempo considerable. Si alguien más hubiera dicho, Alan le encanta beber leche de biberón, probablemente nadie le habría creído. Pero si Liz lo decía, debía de ser cierto. Y conociéndola, probablemente lo habría mencionado en cada oportunidad. Me pregunto si es real o falso, sonrió Celestia. Ya era lo suficientemente mayor como para no creer todo lo que veía. Es falso, dijo Will sin siquiera pensarlo. Conocía sus pertenencias. Solo 3 personas habían tenido permitido tocar su botella: Liz, Estia e Iris. Las 2 primeras lo alimentaron, la última se la robó. Pero ninguna de ellas la habría regalado jamás. Aunque solo fuera una botella inservible, guardaba recuerdos importantes para los 3. Incluso después de la caída del reino Dragonite, los supervivientes la habrían tomado. Nunca habría acabado aquí. Mira, mira. Aquí hay un fragmento de una nota manuscrita de un miembro del clan Dragonite. Parece real. Will se acercó para mirar más de cerca. Un trozo de pergamino borroso y amarillento se conservaba en un bloque cristalino de lo que parecía hielo. Aunque no podía leer las palabras, podía ver que la letra era nítida y llena de un espíritu heroico y natural. Este cristal se llama cristal de hielo indestructible. No se derretirá en 1000 años. El hecho de que el museo haya usado algo tan valioso para preservar este papel significa que probablemente sea auténtico. Le susurró Celestia al oído. ¿En serio? Will pensó que tenía sentido. Pero, por lo que recordaba de Iris, ¿cómo podía escribir esa mocosa tan bien? La última vez que la había visto escribir, no eran más que garabatos. La reina Iris es una figura legendaria en el reino Dragonite. Un ídolo para muchas mujeres, dijo Celestia. Will se quedó atónito. Sintió como si acabara de oír algo extraño. Recordó a la Iris que conocía. Esa llorona, mocosa e inexpresiva que causaba problemas si no la vigilabas durante 3 días, ¿una ídolo? Dicen que esta fría reina nunca se dejó llevar por el sentimentalismo. Nadie podía recibir un trato especial de ella. Era fría como una montaña nevada, hermosa y noble, dijo Celestia, señalando un gran y colorido cuadro en la pared. La pintura representaba a una mujer con una larga cabellera azul pálido que le llegaba hasta la cintura. Su rostro era escarchado, sus labios finos y llevaba una corona azul cielo. En su mano sostenía una espada larga de acero, y sus ojos azul hielo miraban fijamente al frente. ¿Quién es? Will se quedó mirando el cuadro durante varios segundos. Había imaginado que Iris crecería hermosa, pero nunca se había imaginado esto. Esa es Iris del clan Dragonite. La segunda reina del reino Dragonite, dijo Celestia con admiración. Hace unos 1020 años, en el año 30 de la era Dragonite, la reina Iris, de 28 años, fue a la guerra contra las Islas Naranja. En tan solo un año, lideró personalmente a su ejército y conquistó las islas una a una, integrándolas al territorio de la región de Kanto. Celestia negó con la cabeza. ¿Qué persona común podría siquiera soñar con semejante hazaña? Aunque esta campaña no fue tan difícil como la guerra anterior con el Reino de la Tierra, ni tan vasta como la posterior guerra de los 3 reinos, seguía siendo un logro que la mayoría de la gente jamás podría alcanzar en toda su vida. Al oír esto, Will no sintió que Iris fuera increíble. Solo sintió melancolía. Esa niñita se había vuelto realmente formidable. Parecía tener un aire aún más majestuoso que Liz. Pero, después de que él y Liz se fueran, Iris debió de tener una vida muy difícil. Debió de tener que hacer muchas cosas que no quería. De lo contrario, nunca se habría convertido en eso. Capítulo 163. Partiendo de nuevo. Will se giró y miró el pergamino dentro del cristal de hielo. ¿Qué dice? Preguntó, mirando fijamente las palabras. ¿Quieres saberlo? Déjame ver, dijo Celestia, inclinándose y frunciendo el ceño mientras intentaba descifrar la escritura. 1000 años, el lenguaje escrito de los humanos había cambiado. Si no le hubiera interesado este tipo de cosas y no las hubiera estudiado, tampoco habría podido leerlas. Cuando era niña, mi mayor deseo era convertirme en reina. Porque entonces podría vivir en el palacio de mis sueños y causarle problemas a Alan todos los días, haciendo enojar a la tía y a Estia. Ahora, el palacio sigue tal y como lo recuerdo y yo he tomado el trono. Lógicamente mi deseo debería haberse hecho realidad. Pero los recuerdos de mi infancia se han vuelto borrosos y distantes. Después de crecer, ya no puedo mostrar mi debilidad.
Siempre debo ser cuidadoso con mis palabras y acciones. Y ya no hay un Pokémon regordete que me abrace, que me escuche llorar, que me deje limpiarme los mocos en su cuerpo. Ahora ya no anhelo el palacio como antes. Mi sueño de infancia no parece tan maravilloso como lo imaginaba. Si pudiera volver a ese verano, habría atesorado cada segundo. Eso es todo lo que entiendo, dijo Celestia, con cierta nostalgia tras terminar de traducir. Así que incluso una gran reina, que sobresalía entre todas, deseaba poder volver a su juventud. Parece que no era diferente de nosotros, la gente común. Ella siempre fue una niña estúpida, murmuró Will, frotándose la nariz dolorida. Compraros mantus dulce y vino para el viaje, al final, no es como los viajes de la juventud. Crecer es algo que todo ser vivo debe experimentar. Ni siquiera Will, quien podía reencarnar infinitamente, pudo escapar de este destino. Su cuerpo podía regresar a su juventud una y otra vez, pero su corazón y su alma jamás podrían regresar a aquel verano en el palacio. Meowscarada, percibiendo su desánimo, se removió inquieta en sus brazos. Will le dio unas palmaditas suaves en la espalda, pero ella no se tranquilizó. Abrió los ojos lentamente. ¿Meow? Ella lo miró a los ojos durante 3 o 4 segundos, luego inclinó la cabeza, preguntándole por qué estaba triste. No es nada, sonrió Will, tiritando su oreja. Protegería su infancia. Era algo que tenía que hacer, como padre. Este es el encanto de la historia. Nos permite aprender tantas verdades desconocidas, comprender los verdaderos rostros de los personajes famosos del pasado, dijo Celestia, apartando la mirada del pergamino. Luego miró a Will. Vamos. Veamos qué más hay aquí. Will puso al gran gato en el suelo y la siguió. Meow. Ya estás despierto, así que deja de intentar que te carguen. No es que no puedas caminar. Hay tanta gente aquí, ten cuidado, no sea que se rían de ti. Meow, al escuchar esto, Meowscarada inmediatamente puso su fachada fría, mirando secretamente a su alrededor para confirmar que Will no estaba mintiendo. Celestia no pudo evitar reírse. Ese era el encanto de Pokémon. Cada uno tenía su propia personalidad, y al combinar diferentes personalidades, sucedían cosas interesantes. Después de eso, deambularon por el museo. Will no podía distinguir si la mayoría de los objetos eran auténticos o falsos. Pero entre los que pudo identificar, la mayoría probablemente eran auténticos. Quizás ni siquiera el propio museo sabía cuáles eran falsos. En resumen, el museo jubilar era bastante concienzudo. Al menos era mejor que algunos museos que subastaban los artefactos auténticos y exhibían réplicas. Pasó el tiempo. Al anochecer, Celestia sacó del museo a los exhaustos Will y Meowscarada, con cara de querer más. Aprendí tanto hoy. Dijo, respirando profundamente el aire fresco. Bajó la mirada. El Budew en sus brazos ya dormía profundamente. Will la miró y negó con la cabeza disimuladamente. Al principio, había pensado que era una chica muy normal, al menos comparada con un fanático de las batallas como Shigeru. Ahora veía que había sido demasiado ingenuo. No era que no tuviera aficiones locas, simplemente no había estado en el lugar adecuado para mostrarlas. Bueno, me estoy preparando para volver a Pueblo Celestig mañana. No sé cuándo nos volveremos a ver, dijo Celestia, mirando a Sceptile y a Meowscarada. Bueno, con su fuerza, deberían vivir mucho tiempo. Creo que nos volveremos a ver algún día. Yo también lo creo, respondió Will con una sonrisa, girándose para mirar una calle lejana. El fantasma de Liz estaba allí, sonriendo y hablando con alguien. Parecía que ya había encontrado alojamiento en Jubilife Village. Vamos a casa. Está bien, asintió Will. Dieron un paseo tranquilo por las calles de Ciudad Jubileo y tardaron media hora en volver al apartamento. Shigeru ya estaba profundamente dormido en la cama, abrazando a su Turtwig. Parecía que había tenido bastantes batallas hoy. Buenas noches, dijo Celestia, luego llevó a su Budew de regreso a su habitación. Will también llevó a Meowscarada de regreso a su habitación para descansar. Meow. Mañana. A partir de mañana, estaremos dando vueltas. Meow. A la mañana siguiente. Se van todos. Entonces Turtwig y yo nos sentiremos muy solos. Dijo Shigeru, agarrando la mano de Celestia con una mano y la de Will con la otra, con expresión lastimera. Ya llevo medio mes contigo. Si no vuelvo, mi abuela me regañará, dijo Celestia, apartando la mano sin el menor gesto de cortesía.
Además, su Budeu acababa de nacer y aún no había visto su ciudad natal, Celestic Town. Pasaremos por Ciudad Jubileo a menudo, dijo Will. Tampoco tenía intención de quedarse. El fantasma de Liz ya se había ido hacia el este, y él estaba listo para seguirlo con Meuscarada. Waa tilde Turtwig tilde Shigeru y Turtwig se miraron y empezaron a llorar a gritos. Pero no cayó ni una sola lágrima. No le hagas caso. Vámonos, dijo Celestia, dándole un codazo a Willy y girándose para irse. Oh, asintió Willy y tiró de Meuscarada. Jaja. Como no pude engañarte, supongo que no hay otra opción, dijo Shigeru, dejando de fingir al instante. Déjame acompañarte. Shigeru fue muy generoso con sus amigos. Llamó a un carruaje y los escoltó personalmente fuera de Ciudad Jubileo. En la puerta norte. Me dirijo al norte. ¿Y tú, Steptile y Meuscarada? Por aquí, dijo Will señalando hacia el este. Entonces parece que nos separamos, dijo Celestia con una sonrisa, sin parecer especialmente triste. Steptile, Meuscarada, estudiemos historia juntos la próxima vez. Bueno. Budeu. En ese momento, el Budeu se retorció con ansiedad. Budeu también quiere despedirse, dijo Celestia, ofreciéndoselo a Meuscarada. Meuscarada tomó al Budeu y le rozó la cara. Le tenía mucho cariño a su hermanita recién nacida. Rocío. Budeu le dio un beso en la mejilla y luego miró a Will, como si quisiera darle uno también. Meow, dijo Meuscarada, veloz como un rayo, devolviéndole el Budeu a Celestia. Puedes ser mi hermanita, pero no puedes ser mi madrastra. Jejeje. Entonces nos vamos. Si alguna vez pasas por Pueblo Celestic, no olvides venir a buscarme. Déjame ser tu anfitriona, dijo Celestia, y luego se dio la vuelta y se fue con su Budeu. Esa chica, ni siquiera se despidió de mí. Estoy furioso. Murmuró Shigeru, viéndola irse y apretando los dientes como un cachorro enfadado. Entonces nos iremos también. Turtwig. Turtwig se adelantó para despedirse de Willy y Meuscarada. Entonces no te entretendré. Siempre serás bienvenido en Ciudad Jubileo. Gracias. Meowtilde, Willy y Meuscarada emprendieron su viaje de nuevo. Meuscarada no sabía a dónde iban, solo sabía que tenía que seguir a Willy. Y Willy también había olvidado a dónde iba. Simplemente seguía al fantasma de Liz por todo el continente de Sinnoh. El tiempo voló. 1 año y medio pasó en un abrir y cerrar de ojos. Era el comienzo del invierno, en el año 24 de la era de la Liga. Willy y Meuscarada, siguiendo los pasos de Liz, habían llegado a Ciudad Eterna, una ciudad cerca del Monte Corona en la región de Sinnoh. Ya estaba bastante al norte, al borde de los campos de nieve. Uf, Ciudad Eterna. Creo que es nuestra primera vez aquí, dijo Will, mirando la ciudad, cubierta por una fina capa de nieve blanca. Exhaló una bocanada de aire caliente. Meow, asintió Meuscarada suavemente, ajustándose la chaqueta. Hacía frío, y como eran de tipo planta, su resistencia al frío no era muy alta. Así que Will les había conseguido ropa gruesa. Un Pokémon vestido era una visión interesante donde quiera que iban. En el año y medio transcurrido, Meuscarada no había cambiado mucho, ni en apariencia ni en personalidad. O mejor dicho, al estar con Will, siempre pudo ser una gran gata traviesa, sin verse obligada a crecer por culpa del mundo exterior. Vamos a echarle un vistazo. Esta es una ciudad muy antigua. Capítulo 164. El paraíso de Ebebe. Este viaje les llevó a Willy y Meuscarada 1 año y medio. Pero para Liz, definitivamente tomó mucho más tiempo. Durante ese año y medio, Will prácticamente vio cómo Liz envejecía poco a poco. Ni siquiera podía recordar cuánto tiempo había pasado. Solo recordaba que, por un tiempo, grandes mechones de cabello de Liz cayeron, como si hubiera experimentado algo muy perturbador. Al recordar la historia del juego, Will solo podía suponer que era la parte donde expulsaban al jugador de la aldea. Había tenido la misma experiencia cuando jugaba. Había trabajado tan duro para la aldea durante tanto tiempo, ayudando tanto, todo según las instrucciones del líder del equipo galáctico, Magamu. Pero cuando las cosas salieron mal, la gente de la aldea sospechó que él estaba manipulando las cosas, lo que provocó este problema y lo expulsó de la aldea. Casi se acabó, suspiró Will. No podía ayudar a Liz. Sin embargo, según la historia del juego, a Liz no le quedaba mucho por hacer en Shikui.
Aunque cada una de esas tareas era increíblemente difícil, algo que un humano común jamás lograría en su vida, la fama posterior de Liz en la región de Sinnoh sugería que lo había logrado. Porque después de que los jugadores lograran esas cosas en Arceus, la relación entre humanos y Pokémon mejoraría drásticamente, dando lugar a escenas de humanos y Pokémon celebrando juntos en las aldeas. Miau. Meowth giró la cabeza, observando con curiosidad el suspiro de Will. Parecía que Will estaba envejeciendo. No en apariencia, sino en su mentalidad. Meowth notó que Will suspiraba con más frecuencia, y sin razón aparente. A menudo suspiraba después de caminar a cierto lugar, como si estuviera muy cansado y deprimido. Está bien, dentro de 6 meses o un año, probablemente deberíamos dejar estas tierras e ir al siguiente lugar. Will negó con la cabeza, sin darle explicaciones a Meowth. Lo condujo a Ciudad Frontera. Ciudad Frontera era una ciudad antigua. Muchos sitios históricos antiguos permanecieron allí. Sin embargo, estos sitios históricos han comenzado a desaparecer y a caer en el olvido, y la ciudad ha comenzado a incorporar algunas creaciones modernas. En el futuro, se convertirá en una ciudad que combina lo antiguo y lo moderno. Aparte de eso, Ciudad Eterna no tiene otras características especiales. Es una ciudad pequeña o mediana relativamente tranquila y relajada. En general, ningún entrenador vendría aquí específicamente por turismo. A menos que sean arqueólogos como Celestia, a quienes les guste estudiar sitios históricos. ¿Miau? Preguntó Meowth enmascarado si podría encontrarse con Celestia aquí. No lo sé, tal vez, pero la probabilidad es baja. Will negó con la cabeza, incapaz de responder. ¿Cómo podía asegurarlo? Dependía del destino. Dios mío. ¿No son Sceptile y Meowth enmascarado? Will escuchó la voz y se giró sin decir palabra. Hablando del diablo, aparece. Este dicho no es solo un rumor. El mundo es grande, pero también pequeño. Detrás de él estaba Celestia, a quien volvió a ver después de 1 año y medio. En el último año y medio, Celestia no parecía haber cambiado mucho, salvo que se había rizado su largo cabello rubio y liso. El tímido capullo que solía seguir a Celestia ahora se había convertido en una hermosa rosa venenosa. ¡Lole! Rosa Venenosa se alegró especialmente de ver a Sceptile y Meowth. Agitó sus 2 brazos de rosa y se abalanzó sobre ellos. ¡Miau! Meowth dio un paso adelante y la abrazó. Los 2 aromas florales, completamente diferentes, chocaron, extendiendo un dulce aroma a su alrededor. ¿Cuánto tiempo sin verte, Sceptile? No esperaba encontrarte aquí. Celestia sonrió y dio un paso adelante, extendiendo la mano para tomar el brazo de Will. Es raro encontrarte. Si no tienes nada que hacer, ¿qué tal si pasas los próximos días conmigo en la Ciudad Eterna? En realidad, dada la relación entre Celestia y Will, fue un poco presuntuoso por su parte tomarlo del brazo de repente. Pero el problema era que, para Celestia, Will no era un hombre, sino un Pokémon, así que no le pareció que hubiera nada malo en ello. Igual que hay gente que puede abrazar a un perro o gato desconocido en la calle sin dudarlo. Miau. Meowth la miró y levantó los párpados. Sin hacer ruido, se deslizó entre Will y Phalaenopsis, apartándola. PFFT. Ha pasado 1 año y medio, y Meowscarada no ha cambiado nada. Phalaenopsis se quedó atónita al ser apartada. Pero al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, no pudo evitar reír a carcajadas. Un montón tilde. Rosa Venenosa también extendió las manos y negó con la cabeza. No lo había entendido entonces, pero ahora podía ver la trama de Meowscarada. Su amiga parecía tener un complejo especial. Miau miau. Meowscarada ladeó la cabeza, fingiendo no entender de qué hablaban. ¿Y bien, Sceptile? No tengo amigos aquí en Ciudad Eterna. Solo tú y Meowscarada pueden estar con nosotros. Por favor, Celestia juntó las manos y suplicó. De acuerdo, asintió Will. No había problema. Genial. Roserade, tenemos compañía. Roselia tilde vamos, os llevaré a un buen lugar, les hizo señas Celestia para que la siguieran. Los guió por las afueras de Ciudad Eterna hasta llegar a un lugar bastante especial. Parecía un parque de diversiones, pero parecía demasiado pequeño, y muchas de las atracciones claramente no eran para humanos. ¿Este es un paraíso tilde? Will se quedó atónito.
Este es un parque privado de EV, una especie de cafetería de gatos. Tiene todo tipo de evoluciones de EV con las que puedes jugar, pero muy poca gente puede entrar, dijo Celestia con una sonrisa misteriosa en el rostro. Will esperó un buen rato, pero ella no continuó. La miró. Celestia lo observaba expectante. No estarás esperando que te pregunte, ¿verdad? Lo adivinaste. Soy una de esas pocas personas. No lo adiviné. Para entrar al paraíso EV, tienes que derrotar a su dueño en un combate Pokémon. Y las reglas son muy estrictas. Debes usar un Pokémon para derrotar a 2 de su dueño. Solo así podrás entrar, dijo Celestia, sin importarle lo que dijera Will. Tenía su propio ritmo. ¿Así que le ganaste al dueño? Preguntó Will, mirando a su Roserade. No creía que una Roserade de nivel 30 pudiera ganar un duelo. No entré por la vía habitual, dijo, negando con la cabeza. La dueña es una apasionada de la investigación de las evoluciones de EV. Le di una piedra de hielo, que le permitió evolucionar un Glaceón. Me invitó a visitarla como agradecimiento, dijo Celestia, rascándose la cabeza, un poco avergonzada. ¿Ah, sí? Si siquiera tienen un Glaceón, entonces quizás podamos ver todas las Evolutions aquí, dijo Will, interesado. De las 8 Evolutions conocidas, 6 eran relativamente fáciles de conseguir. Pero Leafeon y Glaceon eran mucho más difíciles de ver. Una razón era que las piedras hoja y las piedras hielo eran mucho más raras que las demás. La otra era el requisito de terreno, una roca musgosa o una roca helada. La primera era difícil de encontrar salvaje, y la segunda solía estar en un campo de nieve gélido, un lugar al que la mayoría de los entrenadores no llevarían a su preciado EV. Esto convertía a Leafeon y Glaceon en los más raros de los 8. Miau. Meowscarada ladeó la cabeza, recordando al EV gordo de Pueblo Azalea. Sus ojos se iluminaron. Aunque no sé qué estés pensando, probablemente te decepcionarás, dijo Will, dándole una palmadita en la cabeza. Un EV se ve lindo cuando está gordo porque es peludo. No se puede decir lo mismo de las demás evoluciones, especialmente del Vaporeon sin pelo. Muy bien, entremos. Estoy deseando besar a unos lindos EVs. Se rió Celestia, mientras arrastraba a su Roserade. La seguridad los detuvo en la puerta, pero rápidamente los dejó entrar después de que Celestia les explicara quién era. Justo dentro del parque había una zona de pastizales. Allí vivían la mayoría de los EV. En cuanto pisaron el césped, vieron 4 formas diferentes. Un EV normal, un Jolteon, un Silveon y un Espeon. Había 5 EV normales, pequeñas bolas de pelo marrones que rodaban por el césped, con una apariencia adorable. Solo había un Silveon y un Espeon, ya que ambos requerían mucha amistad para evolucionar, lo cual no era fácil para un dueño que criaba tantos. Sceptile, mira. Es un Silveon y un Espeon. Maullido. Roselia. Celestia, Meowscarada y Roserade estaban emocionadas de ver tantos EVs adorables. El dueño de este parque realmente debe amar a EV, dijo Will, sacudiendo la cabeza. Aunque los juegos de Let's Go ponían a EV al mismo nivel que Pikachu, Pikachu era tan común como un perro callejero, mientras que EV era un Pokémon realmente raro, reconocido oficialmente por tener una población muy pequeña. Que su dueño hubiera reunido tantos era una muestra de verdadero amor. Hay hábitats específicos para cada tipo de EV, dijo Will, mirando a lo lejos. Podía ver un bosque, una roca de hielo, una cueva, un lago y otros terrenos. El dueño incluso había construido un entorno ártico completo para el Glaceón. Solo las cuotas mensuales de mantenimiento deben ser una cifra astronómica. Celestia, gritó una voz femenina detrás de ellos. Se giraron. Una mujer de cabello largo y verde, que parecía tener 20 y pocos años, caminaba hacia ellos. Llevaba varias hojas enredadas en el pelo y sostenía 2 hojas grandes en las manos, como si estuviera haciendo cosplay de Leafeon. ¿EV? Gritó Celestia. Sí. Me alegra tanto que por fin estés aquí. Tengo muchas ganas de enseñarte el Glaceón. EV, dueña del paraíso EV y una entusiasta devota, era una mujer extremadamente enérgica. No. Debería enseñarte todos los tipos de EV. Jaja, ven conmigo. Te presentaré a mis queridos. Capítulo 165. Uniéndose al equipo Flareon. En ese momento, algunos pequeños EV se perseguían unos a otros en el césped. Tump.
Un pequeño EB que no miraba hacia dónde iba chocó directamente con la pierna de Will. Retrocedió 2 pasos y miró a la criatura gigante que tenía delante. En cuanto sus miradas se cruzaron, se asustó tanto que se acurrucó en una temblorosa bola de pelo. ¿Tanto miedo doy?, dijo Will, agachándose para recoger al EB. Lo sostuvo en sus brazos y comenzó a acariciarlo suavemente. El denso pelaje del cuello de un EB y su cola grande y esponjosa tenían una textura maravillosa. El EB, al ver que Will no iba a hacerle daño, asomó la cabeza y lo miró con curiosidad. Will se inclinó y le dio un beso en la cabeza. Sonrió el EB y estiró el cuerpo. Convencido de que no pretendía hacerle daño, se relajó de inmediato y comenzó a acariciarle el pecho juguetonamente con las patas. Meowscarada lo miró e hizo un puchero. Pero como el EB era pequeño, lo toleraba. Los demás EB corrieron y empezaron a rodear a Celestia y a los demás, especialmente a Meowscarada y Roserade. Por la dulce fragancia que desprendían constantemente, al pequeño EB le encantaban. Los EB te dan la bienvenida, dijo EB, la dueña, riendo mientras tomaba un EB y le daba un buen apretón. Estos niños son tan lindos, dijo Celestia, tomando 2 EB y dándoles besos. BZZZZT. Un destello eléctrico y EB cayó al suelo, con una nube de humo negro saliendo de su cuerpo. 2 Jolteon estaban encima de ella, acariciándola cariñosamente. Estos son los Jolteon. Son niños muy cariñosos, pero cuando el aire está seco, suelen acumular electricidad estática, así que hay que tener cuidado, explicó EB, con las piernas crispadas. Un Silveon se acercó con elegancia, completamente diferente a los otros 2. Aunque Silveon, como Meowscarada, son mayoritariamente hombres, este era más bonito que la mayoría de las chicas, y cada movimiento estaba lleno de gracia y delicadeza. Los ojos de Silveon son tan hermosos, como zafiros, dijo Will, dejando el EB y cogiendo a Silveon. Antes, nunca había entendido por qué a tanta gente le gustaba Silveon. Pero ahora lo veía. La estética de esta especie era realmente excepcional. Criar uno era como tener una hija pequeña. El Silveon agitó las cintas en su cuello, saludándolo. Beso, dijo Will, inclinando la cabeza hacia adelante. Pero el Silveon era claramente mucho más reservado que el EB. No, dijo, usando sus 2 cintas para bloquear su rostro, negándose cortésmente. Está bien, suspiró Will, un poco decepcionado, pero aún así extendió la mano para frotar sus pequeñas patas. Que no te engañe el buen carácter de Silveon. A la hora de luchar, es el más fiero de todos. Para entrar al paraíso de EB, primero tienes que superarlo, explicó EB. Este pequeño... Celestia miró a Silveon con sorpresa. Realmente no podía ver el lado feroz de este hermoso Pokémon. Vieron al espeón junto al lago, mirándose constantemente al espejo y acicalándose el pelaje. Entonces, un Vaporeon asomó la cabeza y le escupió un trago de agua en la cara. Los ojos del espeón, furioso, brillaron azules, y usó su poder psíquico para lanzar al Vaporeon fuera del agua. Cada EB tiene una personalidad única, se maravilló Celestia. Este lugar era un auténtico paraíso. Para cualquiera que amara a EB, era el cielo. Sí. Incluso los del mismo tipo tienen personalidades diferentes. Pero todos son igual de adorables. Dijo EB, levantando el pulgar. Señaló a lo lejos. Ven, te mostraré los demás. Sostuvo un Jolteon en brazos y los condujo a las profundidades del parque. Al pasar junto a una cueva, Celestia notó unas luces amarillas en el interior. ¿Qué es eso? Ese es un Breon. Los patrones de su cuerpo brillan en la oscuridad, sonrió EB, y luego añadió en un susurro. Un Breon es un poco retraído. Casi nunca sale de su cueva. ¿Y esa valla gigante que hay allí en el bosque? Eso no es una valla, es la habitación de Leafeon. Es un nido colgante hecho de musgo y tierra. A Leafeon le encanta quedarse ahí. Mientras EB hablaba, un Leafeon asomó la cabeza del nido, los observó un instante y luego volvió a meterse. Parecía un niño bastante distante. Siguiendo adelante, llegaron a una zona algo desolada. Parecía estar hecha de piedras de colores cálidos. No estaba muy bien ventilada, lo que hacía que el ambiente fuera seco y bastante caluroso. En el centro había un montículo semicircular, y desde su interior, un par de grandes ojos negros se asomaban con cautela. Meowscarada se acercó con curiosidad, se agachó y metió la cabeza.
llamarada. Gritó Eevee alarmado, pero ya era demasiado tarde. Meow. Meowscarada soltó un grito de sorpresa, con el pelo erizado, y rápidamente echó la cabeza hacia atrás. Will se acercó y vio 2 tenues arañazos en su máscara. Es una Flareon ahí dentro. Esta niña es muy tímida e introvertida, y se pone nerviosa con facilidad. Si te acercas a ella de repente, podría estresarse y arañarte, dijo Eevee con un suspiro de impotencia. ¿Ves lo que hiciste? La asustaste, dijo Will, dándole un golpecito en la cabeza a Meowscarada. Meow, gritó Meowscarada, ofendida. No había sido su intención. Solo quería hacer amigos. Flareon, una pequeña cabeza pelirroja asomó de la cueva, mirando a Meowscarada con expresión de culpa. Parecía arrepentida de sus acciones. ¡Qué mono!, murmuró Will al ver a Flareon. De todas las evoluciones, la forma de Flareon era probablemente la más parecida al Eevee original. Su pelaje era largo y espeso, incluso más que el de un Eevee. Y la temperatura corporal de un Flareon es muy alta, con un promedio de 700-800 grados Celsius, y puede alcanzar los 900 cuando se excita. Flareon, tenemos muchos invitados hoy. ¿Quieres salir a conocerlos? Eevee se agachó y la llamó con dulzura. Flareon, el Flareon se encogió. No quería salir. Cierto, pensó Will un momento, y luego sacó un pequeño tallo de grano de su mochila. Era grano jubileo, un alimento que existía desde la era Isui, y a muchos Pokémon terrestres les encantaba. Extendió el grano hacia la entrada de la cueva. Después de 5 o 6 segundos, una pequeña cabeza roja asomó, torció el hocico y lo miró. Vamos, es para ti. Flareon salió, le dio un mordisco al grano y luego miró a Will. Will sonrió e intentó levantarla. Esta vez, la Flareon no retrocedió ni huyó, sino que se quedó de pie obedientemente y dejó que la levantara en brazos. ¡Guau! Increíble. Celestia, ¿es este tu Sceptile? No, Sceptile y Meowscarada son ambos Pokémon salvajes. ¿Acaso un Sceptile salvaje puede llegar a ser tan grande? Ah, ¿será este el que venció a Gavin hace un par de años? Eevee recordó la historia de repente. Sí, Sceptile y Meowscarada son mis amigos. Son muy fuertes, y probablemente lo sean aún más ahora, dijo Celestia. Este Sceptile es extraordinario. No solo es poderoso, sino que también se comunica muy bien con otros Pokémon, dijo Eevee, con los ojos brillantes al mirar a Will. Era la primera vez que le interesaba tanto un Pokémon que no fuera un Eevee. Pero Will no sabía qué estaba pensando. Estaba ocupado hundiendo la cara en la pelusa del Flareon y respirando hondo. Sintió que todo su rostro se calentaba y, tras unos segundos, empezó a sentir sueño. Flareon la voz de Flareon era especialmente suave y dulce. Tan solo oírla lo hacía sentir increíblemente cómodo. Declaro que Flareon es la mejor de todas las Evolutions, dijo Will, tumbado en el suelo con Flareon en sus brazos y con una expresión de felicidad en el rostro. En el pasado, había sido partidario de Leafeon. Pero ahora, él estaba eligiendo unirse al equipo Flareon. Capítulo 166. Luchando contra un prometido por Celestia. Smack. Justo cuando Will se perdía en el suave y cálido abrazo del Flareon, sintió que le pisoteaban la cola. La apartó con indiferencia. Ni siquiera tuvo que mirar para saber quién era. Will ignoró al celoso Meowscarada y le dio otro beso al adorable Flareon. El Flareon, un poco tímido, se liberó y corrió a esconderse en su cueva. Parece que al Sceptile le gusta mucho Flareon. Jeje, qué buen gusto tienes, dijo Eevee, la dueña, levantando la mano para saludarla. Will, instintivamente, le dio la mano con la suya. Meow, se burló Meowscarada. Se creía mucho más linda que Flareon. Bien, ahora vamos a ver a nuestra bebé Glaceon. Evolucionó hace un par de días, dijo Eevee, guiándolos a la zona final. Era una fría cueva de hielo artificial. Ciudad Eterna estaba justo al lado de un campo nevado, así que conseguir hielo no era difícil, siempre que estuvieras dispuesto a pagar. En realidad, un Glaceon no tiene por qué vivir en un entorno ártico. Puede sobrevivir perfectamente en una pradera. Pero Eevee amaba tanto a sus Pokémon que quería proporcionarles el entorno más adecuado. Oh, está durmiendo, dijo Celestia, siguiendo a Eevee hacia un gran disco circular de hielo. Un hermoso Glaceon dormitaba sobre él, completamente inmóvil. Si no fuera por el leve subir y bajar de su respiración, uno pensaría que estaba congelado.
Esta es muy distante. Ignora a la mayoría de la gente, dijo Eve, acariciando la oreja de la Glaceón. La oreja se movió, pero no despertó. Después de eso, Eve los llevó a recorrer el resto del parque. Sin darse cuenta, el día había pasado. Mientras se marchaban, Celestia parecía querer más. Los Eve son tan lindos. Si tengo la oportunidad, intentaré criar uno también. Ah, ¿sí? ¿Y qué evolución elegirás? Tienes que dejarme verla. Dijo Eve, animándose al oír mencionar su tema favorito. Sí. Sin duda te pediré consejo. En cuanto al tipo, lo traeré aquí y dejaré que lo elija solo, dijo Celestia, y se despidió con la mano. Bueno, nos vamos. Está bien. Se está haciendo tarde. Regresen todos sanos y salvos. Tras despedirse, Celestia se fue, llevándose consigo a Roserade y a Meuscarada. Will la siguió, sin palabras. Como había estado jugando con el Flareón e ignorando a Meuscarada, ahora le estaba aplicando la ley del hielo. Pero este era un pequeño problema. ¿Acaso no conocía a su propia hija? Lo superaría en 10 minutos. Un cuarto de hora después, Meuscarada estaba sentada en el hombro de Will, balanceando sus pequeñas piernas y cantando. Como acabas de llegar a Eterna, probablemente aún no tengas dónde quedarte. En ese caso, puedes venir conmigo al hotel, dijo Celestia. Un Pokémon salvaje intentando pasar la noche en una ciudad humana, era prácticamente imposible encontrar un buen lugar. De acuerdo, entonces tendremos que molestarte unos días, asintió Will, sin ser muy cortés. Cuando Celestia necesitara ayuda, él le devolvería el favor. Caminando por la calle. Ah, veo a un tipo molesto, dijo Celestia de repente, intentando esconderse detrás de Will. Pero era demasiado tarde. Un hombre corpulento y calvo de unos 30 años se acercó corriendo. Celestia. Sabía que eras tú. Cada sonrisa tuya es como el sol en mi corazón, deslumbrante y cálida. Supe que eras tú con solo mirarla. Antes de que Celestia pudiera decir nada, Will ya estaba estupefacto. ¿Podría un hombre normal de mediana edad decirle esas cosas a una mujer con cara seria? Sceptile, ayúdame. Es mi prometido, Louis. Mi abuelo lo arregló cuando yo era niña. Es como una tirita, muy pesado, y le encanta decir cosas vergonzosas en público, susurró Celestia a sus espaldas, sin intención de mostrar la cara. ¿Un matrimonio arreglado? Pensó Will, un poco aturdido. La última vez que había oído hablar de algo así fue en la era de las bestias primordiales. Pero ¿cómo se suponía que iba a ayudar? No era humano. No podía servir de escudo. ¿Se suponía que debía golpear al tipo? Oh, Celestia, ¿piensas convertirte en entrenadora de Pokémon de tipo planta? No está mal. Eres radiante como el sol de verano, ideal para ser entrenadora de Pokémon de tipo planta, dijo Louis, mirando a los 3 Pokémon que la acompañaban. Y este Sceptile y Meuscarada están muy bien criados. Como era de esperar de alguien tan hábil como tú. Vete, piérdete, dijo Will, sin saber qué más hacer. Simplemente le hizo un gesto con la mano para ahuyentarlo. Celestia, tu Sceptile no parece recibirme bien. Pero, por ti, estoy dispuesto a afrontar cualquier obstáculo. Haré que me reconozca como tu esposo. Declaró Louis. Ven, Sceptile. Déjame demostrar que puedo ser un fiel guardián junto a Celestia. Louis saltó hacia atrás y sacó una Pokéball. Ah, ¿sí? ¿Quiere resolver esto con una batalla? Genial, pensó Will, aliviado. Realmente no sabía cómo ayudarla, y esto resolvería el problema. Si le ganaba, estaría demasiado avergonzado como para volver a molestarla durante mucho tiempo. Meuscarada bostezó, preguntándole si necesitaba que interviniera. Pensó que un tonto como este no podía tener un Pokémon tan bien criado. Una luz blanca brilló. Una criatura gigante de casi 2 metros de altura apareció en la calle, emitiendo un rugido estremecedor. Garchomp. Meuscarada estaba atónito. ¿Cómo pudo ese simplón sacar un Pokémon tan poderoso? Solo por su aura, parecía estar al mismo nivel que Will. Un Garchomp. Will miró al Pokémon, luego se giró para mirar a Celestia. Sceptile, si no quieres pelear, simplemente levántame y corre. Definitivamente no puede atraparnos, susurró, sin querer forzarlo. El problema no es que, me temo que si lo derroto, tu descendiente no tendrá un Garchomp para usar. Will suspiró.
El as de Quintia, Garchomp, nació de un huevo que le dio su familia. Ese huevo probablemente era el descendiente del Garchomp de algún miembro de su familia. Así que, no podía estar seguro. En la línea temporal original, se juntaron Celestia y Louise. ¿Y era el Garchomp de Quintia descendiente de este Garchomp? Si interfería ahora, borraría de la existencia al as de Quintia. Steptile, la voz de Celestia vino detrás de él. Will ya no dudó. Quintia no tenía nada que ver con él. Celestia era su amiga ahora. Y la Celestia de ahora no quería estar con este hombre. Solo necesitaba saberlo, y era razón suficiente para luchar. Luchemos, dijo, levantando la vista para enfrentar al Garchomp. Gracias, Steptile. Mua. Celestia, al ver su decisión, le abrazó el brazo con gratitud y le dio un beso. Luego dio un paso al frente. Este no es un lugar adecuado para una batalla. Cambiemos de ubicación. Oh, Celestia. Por fin saliste. Estás tan hermosa esta noche. Quienes dicen que las estrellas brillan nunca deben haber visto tus ojos. Uf, deja ya de tonterías. Lucha contra Steptile. Si pierdes, regresa y convence a los ancianos de que cancelen el combate, dijo Celestia, negando con la cabeza. ¿Y si gano? Celestia no respondió, pero se giró para mirar a Will. Él asintió con seguridad. Si ganas, dijo respirando profundamente, intentaremos tener citas. Muy bien. Seguro que ganaré. Capítulo 167. Quizás podría enamorarme de ti. Había que admitirlo, Celestia tenía agallas. Desde que decidió confiar en Will, creyó en él completamente. Ciudad Eterna no contaba con campos de entrenamiento específicos. Los entrenadores que querían combatir solían salir de la ciudad, al bosque eterno al oeste o a la pequeña llanura al norte. La mayoría elegía el bosque, ya que estaba cerca del hospital Pokémon. ¿No vas a dar órdenes, Celestia? Preguntó Louise con extrañeza. Ella estaba fuera del improvisado campo de batalla, sin ninguna intención de dirigir la lucha. No es necesario. Steptile puede vencerte él solo, dijo Celestia levantando la barbilla con indiferencia. Tu confianza. Es tan hermosa. Bajo este cielo estrellado, deseo convertirme en la estrella más discreta, solo para proteger en silencio tu luz. Primero vence a Steptile, suspiró Celestia, cabizbajo. Solo quería que esta farsa terminara pronto. Si es así, entonces, Steptile, comencemos. Dijo Louise, con expresión seria. Aunque eres el Pokémon de Celestia, ante todo soy un entrenador. Mi Garchomp y yo lo daremos todo. No me contendré. Eso es justo lo que quería, dijo Will, girando las muñecas y cargando hacia adelante. Garchomp, usa as aéreo. Garchomp. Con un poderoso rugido, el Garchomp cargó hacia adelante con pasos pesados, pero rápidos. Will señaló que tiene habilidades. El enfrentamiento de tipos entre Steptile y Garchomp no era tan desigual. De hecho, Steptile tenía una ligera ventaja. Pero Louise era claramente un luchador experimentado. Lo sabía y optó por que su Garchomp usara un movimiento de tipo volador, super efectivo contra planta, en lugar de los movimientos de tipo dragón o tierra con los que era más hábil. Pero Will no tenía intención de enfrentarse a él de frente. Un Garchomp era un Pokémon nacido para los enfrentamientos directos. Con su ataque base de 130 y su velocidad de 102, y su habilidad piel áspera, era un monstruo en una pelea. Will no iba a correr directo hacia su punta de lanza. Esto era un bosque. Este era su territorio. Mientras el Garchomp se abalanzaba sobre él como un camión, Will golpeó ligeramente el suelo y saltó a un árbol cercano. Docenas de clones de Steptile aparecieron en las ramas circundantes. Garchomp, usa tumba de arena. Louise reaccionó rápidamente. Su Garchomp pisoteó el suelo y un vórtice de arena se arremolinó hacia afuera, destrozando las hojas y destruyendo instantáneamente los clones. Impresionante, pensó Will desde lo alto de otro árbol. No esperaba que usaran la tumba de arena para eliminar a sus clones con tanta eficacia. Pero, su objetivo se había cumplido. Mientras el Garchomp estaba distraído, Will había usado discretamente sus movimientos de preparación. Ahora estaba en el nivel 60. Ahora es mi turno, dijo estirándose y saltando. Garchomp, arriba. Usa excavar. Gar, dijo el Garchomp, excavando inmediatamente bajo tierra sin siquiera mirar hacia arriba. Un violento torrente de hojas descendió del cielo, impactando contra el suelo y creando un cráter. Pero el Garchomp ya había escapado.
Aún no ha terminado, pensó Willy. Terremoto. Al aterrizar, una energía naranja amarillenta fluyó de sus pies hacia el suelo, y una enorme onda expansiva estalló. Al instante siguiente, el Garchomp salió despedido de la tierra, aturdido. Garchomp, colmillo de fuego. Resonó la voz de Louis. Muy bien. Llamas estallaron al instante en la boca del Garchomp. Pero justo cuando estaba a punto de morderlo, Will ya había aparecido a su lado, extendiendo la cola y golpeándolo con fuerza en la mandíbula. Energía concentrada. Velocidad extrema. Una cola de dragón super efectiva doble, potenciada por colmillo de dragón, danza dragón y danza de espadas. Este golpe debió haber sido increíble para el Garchomp. Sin embargo, Will sintió un dolor agudo en su propia cola al hacer contacto. Piel áspera, pensó. Es hora de terminar con esto, dijo Will, abriendo la boca al ver cómo se formaba un orbe púrpura de energía. Se preparaba para acabar con él con pulso dragón. Echador de llama. Fuosh. Una repentina ráfaga de fuego en la cara hizo que Will apretara los dientes y saltara hacia atrás. Su pulso dragón se interrumpió. El ataque de tipo fuego había causado un daño considerable. No esperaba que el Garchomp fuera tan rápido, y la compenetración entre él y su entrenador era increíble. Explosión de fuego. Garchomp. Una gigantesca explosión de fuego con forma de personaje se disparó hacia Will. Tumba de roca. Pisoteó el suelo y un muro de rocas gigantes surgió, bloqueando el ataque. El fuego impactó contra las rocas, causando una explosión masiva. Arriba. Haz del aire. El Garchomp saltó y cargó contra Will, que venía desde lo alto de la pared de roca. Golpe de enfoque. Will apretó el puño derecho y lo estrelló contra la cabeza de Garchomp, que cargaba contra él. Ambos pasaron como un rayo, tan rápido que Louis y Celestia ni siquiera pudieron verlos. Aterrizaron. El Garchomp sonrió y luego se desplomó. Sus ojos se convirtieron en remolinos. Del otro lado, Will se frotaba el estómago. Uf, me dolió. Tenía el abdomen magullado. Pero recibir un golpe con un lanzallamas y un as aéreo no era poca cosa. Un pseudo legendario, Will suspiró y empezó a usar recuperación. El ataque base de 130 de un Garchomp era aterrador. Después de la batalla, Meowscarada fue el primero en correr a su lado, comprobando ansiosamente su condición. Meow. Estoy bien. Está casi curado. Perdí, dijo Louis, después de recuperar su Garchomp. Será mejor que recuerdes nuestra promesa, dijo Celestia, acercándose con los brazos cruzados. Claro. Cumplo mi palabra. Y admito la derrota con gusto. Tu Sceptile es demasiado fuerte, suspiró Louis. Celestia, no sabía que fueras una entrenadora de tipo planta tan excepcional. Me emociona. No vas a seguir molestándome, ¿verdad? No. Volveré y le pediré a mi abuelo que cancele el compromiso. Luego emprenderé un viaje de entrenamiento para convertirme en un hombre más fuerte. Cuando llegue ese momento, ¿tendré otra oportunidad de conquistarte? No. Está bien. Pero créeme, nadie en este mundo te quiere más que yo. Dicho esto, se dio la vuelta y se fue, con la espalda recta. No es mal tipo. Y como entrenador, es muy fuerte, comentó Willy. Era su opinión sincera. Aunque el Pokémon de Gavin era de mayor nivel, como comandante, Louis era un poco mejor. Louis se graduó del Departamento de Estudios de Combate de la Academia Orange. Tiene una vasta experiencia en combate. Al principio me preocupé un poco, dijo Celestia, finalmente respirando aliviada. No me extraña, asintió Willy. Tenía sentido. Sceptile, dijo Celestia, acercándose a él y abrazándolo. Si me vas a agradecer, no te molestes. Somos amigos y tú también me has ayudado mucho. Eres tan genial. Dijo, mirándolo con una sonrisa. Si fueras humano, quizá podría enamorarme de ti. ¿Te estás confesando conmigo? Me estás haciendo sonrojar, dijo Will, rascándose la mejilla y apartando la mirada. Si un Pokémon se le hubiera confesado, simplemente se habría sentido confundido. Pero Celestia podía apreciar claramente su encanto. Era como una versión más madura de Quintia. Meow, una voz fría vino desde un lado. Will y Celestia se quedaron paralizados. Will se giró y vio algo diferente. Los celos de Meowscarada parecían estar dirigidos a ellos, pero no hostiles hacia Celestia. Se dio cuenta de que su posesividad se dirigía principalmente a otros Pokémon. Era más tolerante con los humanos.
Meow, resopló Meuscarada y giró la cabeza, como diciendo: ojos que no ven, corazón que no siente. Fin del capítulo 167.